Buenas noches a todos. A esta altura del partido, como digo, pensamos que hay que ser breve ¿cierto? Entonces, yo creo que lo mejor es ponernos de pie y unirnos a Jesús, que nos hizo hermanos, para decir con Él, en nombre no solo de los que estamos aquí, sino de todos nuestros hermanos de Colombia y Ecuador, que tenemos lazos muy especiales, en nombre de todos decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de los cristianos, ruega por nosotros. La Eucaristía, don de Dios. La Eucaristía, don de Dios. Y la Eucaristía también es fuente de paz. Y ese es precisamente el título de la conferencia que su eminencia, el señor cardenal Pedro Rubiano Sáenz, nuestro cardenal primado de Colombia, va a presentarnos. El cardenal Rubiano nació el 13 de septiembre de 1932. Fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1956. Consagrado obispo el 11 de junio de 1971. Arzobispo el 7 de febrero de 1985. Le damos la cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar me excuso porque tengo una voz muy quebrada por el resfriado. Para mí es motivo de alegría, de acción de gracias al Señor poder volver aquí a Quebec. Y yo hice mis estudios de teología aquí en la Universidad de Laval ya hace muchísimos años, año 1952, 1956. En ese tiempo, los poquitos que hablábamos español eran los que estábamos en la Universidad Laval estudiando teología o estudiando otras materias. Para mí es motivo de alegría estar acompañado por Monseñor José Mario Ruiz, arzobispo emérito del Ecuador, y estar aquí también con estos hermanos del Ecuador y también con los paisanos colombianos. Realmente cuando me pidieron que hiciera esta intervención, pues lo hice con muchísimo cariño por volver, repito, a Quebec, en donde pues yo viví mis primeros años también de formación hacia el sacerdocio. El tema que me pidieron fue precisamente la Eucaristía, fuente de la paz. La Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo. Yo por eso quiero iniciar esta presentación en este encuentro relatando algo que me parece importante de mi experiencia personal en relación con la paz de mi país, Colombia. Hace 60 años, el asesinato de un líder popular llamado Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá rompió en dos la historia de mi patria, que desató la más grave revuelta popular en Colombia. El centro de Bogotá ardió en llamas y entre los edificios incendiados estaba no solamente el Palacio Arzobispal y la Nunciatura, sino también intentaron destruir la catedral. Ahí quedaron todavía las huellas de las balas en las torres de la catedral, que se salvó porque en ese momento el ejército entraba y dispersaron a la multitud. El arzobispo de Bogotá en ese momento, el siervo de Dios, Monseñor Ismael Perdomo,
estaba en el seminario, por eso se salvó, digamos, de que lo hubieran asesinado. Estaba delicado de salud y estaba en el seminario, que en ese tiempo pues estaba también hacia las afueras de la ciudad, hoy está prácticamente en el centro. Y estaba entonces, desde allí, él tuvo que quedarse porque destruyeron la curia. Se destruyó inclusive algo tan importante como eran los archivos. Todo ese patrimonio cultural que se tenía en la curia, todo eso se destruyó con el fuego. Monseñor Perdomo quedó ahí en el seminario hasta el momento de su muerte, que murió en junio de 1950. Y curiosamente, en esa misma fecha, coincidiendo con las fechas, 13 años más tarde moría en Roma el Papa Beato Juan XXIII. Uno y otro fueron hombres buenos, reconocidos por su bondad, por sus como hombres de Dios, ambos con una espiritualidad profunda, una espiritualidad eucarística, y ambos constructores de paz. Para entender esta realidad quiero recordar que a partir de 1948 en Colombia hemos estado en conflictos internos. Primero fue la violencia entre los dos partidos políticos tradicionales, el conservador y el liberal, que llenó de muertes el país. Yo estaba recién ordenado, yo fui ordenado sacerdote en 1956, y al iniciar mi ministerio como sacerdote de la arquidiócesis de la diócesis en ese tiempo de Cali, el obispo me mandó al norte del Valle. Yo soy del norte de Cartago. Me tocó vivir la violencia, decir gente colgada en los árboles, en esa violencia entre los partidos. ¿Por qué se mataban entre ellos? Simplemente por el color que tenían, o era azul o era rojo. Y entonces esa violencia duró como 10 años. Después empieza todo un proceso llamado Frente Nacional, que se inicia más o menos en los años 50, un proceso que llevó a la desmovilización de los grupos rebeldes y a la entrega de las armas. Fue un paso bien importante que se dio. Yo viví toda esa realidad de joven sacerdote. Viene luego un largo periodo de las guerrillas ideológicamente marxistas, creadas con el apoyo internacional de la extinta Unión Soviética, y a partir de 1959 con el apoyo y el ejemplo de Cuba, a las cuales se vincularon años después algunos sacerdotes de la llamada teología de la liberación. Esta guerrilla se dividió en 3 grandes corrientes: una soviética, que con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que todavía existe y que nos están dando tanta guerra, de orientación soviética. Y otra, la maoísta, que el EPL, el Ejército Popular de Liberación, con gran parte hoy desmovilizado. Y otra castrista, que fue la preferida por los grupos cristianos, con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que también aún persiste. Entonces, yo he vivido desde que me ordené sacerdote, es decir, hace 53 años, he vivido toda esta situación, digamos, de violencia, de conflicto. En este periodo se agregaron al panorama de violencia en Colombia, en los años 70, otros grupos de carácter nacionalista. Por último viene la etapa actual, en que la guerrilla perdió el apoyo internacional económico que tenía y escogió 2 caminos de financiación: el secuestro extorsivo. La guerrilla tiene en este momento más de 500 personas cautivas, y la alianza con el narcotráfico. Uno dice, ¿cómo se sostienen con el narcotráfico? Y están en la selva. Y lógicamente todas estas personas que están secuestradas, pues son el escudo que ellos tienen frente, dijéramos, al impacto que el ejército, ¿no es cierto?, puede hacer sobre ellos. Y entonces así surgen también algunos grupos de extrema derecha. Tanto la guerrilla como el paramilitarismo han sido los causantes de fenómenos como el desplazamiento forzado. Yo lo vivo de manera especial en Bogotá. ¿Por qué? Porque la guerrilla saca a la gente del campo
¿Y de dónde se van? Generalmente a la capital. Bogotá es una ciudad que ha ido creciendo, estamos cerca de los 7,5 millones de habitantes. Pero los barrios de pobreza, de miseria son muy grandes, la gente llega y tenemos desde luego en la iglesia también unas obras que son importantes con las hermanas escalabrinianas, los padres escalabrinianos, de acogida a todas las personas que son desplazadas. Nosotros estamos recibiendo en esa casa de los escalabrinianas más o menos mensualmente, más o menos unas 1,000 personas desplazadas. Ubicarlas, ayudarles a que aprendan a trabajar para vivir en esa realidad de la capital. Entonces tenemos ahí unos talleres también para capacitar, sobre todo son mujeres que vienen con sus hijos, porque los hombres o se los llevó la guerrilla o los mató. Entonces esa es una acción que la iglesia hace, porque de parte del gobierno pues es muy poco lo que se hace en este sentido. Ellos están siempre ocupados con el conflicto, y es la iglesia la que tiene que hacer desde las parroquias, desde estos centros que tenemos, la acogida de estas personas. Entonces, en esta etapa actual yo creo que hay una cosa que es positiva, y es que la guerrilla ya perdió ese apoyo internacional económico que tenía, y desde luego, como decía antes, escogió entonces el camino de la extorsión y de la alianza con el narcotráfico. Tanto la guerrilla como el paramilitarismo han sido causantes de fenómenos como el desplazamiento forzado de campesinos que engrosaron los cordones de miseria de todas nuestras ciudades y motivan, como lo decía antes, a muchos de mis compatriotas también a emigrar. Yo creo que la emigración de colombianos, sobre todo de los países del norte, Estados Unidos, Canadá, pues es grande. Me ha tocado vivir entonces la violencia desde mis primeros años como sacerdote y como obispo de Cúcuta. Me tocó de cerca la violencia en la zona del Catatumbo, y en esa provincia eclesiástica fue asesinado su obispo, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, que era el obispo de Arauca. Lo asesinaron el 3 de octubre de 1989. Y también fue secuestrado en 2 ocasiones el obispo de Tibú, Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, que tuvieron que trasladar a Leticia precisamente porque lo iban a seguir secuestrando. Fui arzobispo de Cali, y mi sucesor, Monseñor Isaías Duarte Cancino, fue asesinado. El 16 de febrero de 2002 yo ya estaba en Bogotá como arzobispo. En todas estas circunstancias dolorosas siempre he encontrado en la Eucaristía la fuerza de mi ministerio y la seguridad de la paz como búsqueda y tarea permanente. Realmente esa presencia del Señor, que uno la siente, la experimenta en la Eucaristía, es la que le da a uno la fuerza también para seguir, ¿no es cierto?, avanzando, luchando, buscando las salidas. La paz, pues, como búsqueda y tarea cristiana permanente. Es importante entonces precisar qué se entiende en la sociedad por paz y qué entendió la primitiva comunidad cristiana por paz. La paz suele entenderse como una situación de tranquilidad en contraposición a la guerra o a las discordias. Yo creo que esto es bien importante también tenerlo claro. En nuestro lenguaje familiar, la paz se entiende como pasividad, y esa no es la paz, y no perturbación. Se dice: quedémonos hoy en casa, en paz, y ojalá que nadie nos llame y venga a molestarnos. Esa no es la verdadera paz. O también, ese concepto errado sobre la paz de ninguna manera puede ser atractivo ni para los jóvenes ni para las personas sensatas. Cuando en las familias hay conflicto o pelea entre los esposos, esa noche, ¿qué pasa? Generalmente, alguno suele dormir en otro cuarto para que lo dejen en paz. Esa noche entonces, ¿y por qué? Porque difícilmente podrían estar juntos. Están juntos, siguen peleando. Entonces se separan, el uno en un cuarto, el otro en otro, para dormir en paz. Y entonces, si esa situación perdura, terminan separándose para estar en paz. Esa no es la paz que el Señor nos ha dado. Cuando los hijos pelean con los papás, les dicen: cada uno váyase a su cuarto y dejen de pelear.
Es decir, que pareciera que para estar en paz debemos evitar encontrarnos, estar separados, estar aislados. De hecho, hagamos memoria de la historia. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó un muro en Berlín para vivir en paz. Hoy, también en Egipto e Israel, han pedido un ejército multinacional en el Sinaí para estar en paz. Se está construyendo nuevos muros de separación en algunas naciones. Por ejemplo, Israel está construyendo el muro de Gaza para evitar los enfrentamientos con los palestinos. Y aquí, los vecinos, los Estados Unidos, construyen un muro en la frontera con México para controlar el paso de los latinos a su territorio y así estar más tranquilos y estar en paz. Esa no es la paz que el Señor nos ha dado. Jesús dijo a los apóstoles en la última cena, recordémoslo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Eso está en San Juan capítulo 14, versículo 27. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿en qué consiste la paz de Jesucristo? ¿Cuál es la paz que Él nos deja? Sin duda alguna, esta paz está enraizada con el anhelo que el pueblo de Israel tenía y se expresaba en los profetas: capacidad de reconciliación, de superar muros de separación y de poder convivir unos con otros a pesar de ser tan diferentes y de tener modos tan distintos de vivir y de concebir la vida. Esto lo expresa bellamente el profeta Isaías, cuando dice: no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. Es Isaías capítulo 11, versículo 3 al 6. Por eso el profeta expresa el deseo de Dios de que las naciones puedan superar la guerra transformando las armas en elementos que destruyen, matan, crean dolor y van contra el anhelo de la unidad por elementos que sirvan para hacer progresar a los pueblos al convertirlos en instrumentos de trabajo y no de guerra. Y cito a Isaías: forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Pero ¿cómo se podrá lograr este anhelo de la humanidad? San Pablo, consciente de que la salvación viene por la fe en Jesucristo y que es Él quien nos ha traído la paz tan anhelada, dice: porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por Él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Es de la carta a los Efesios en el capítulo 2. La paz de Jesucristo es su presencia entre nosotros, capacitándonos para la reconciliación, es decir, para que podamos derribar los muros de separación que nos impiden convivir de una manera gratificante, humanizante, plenificante. Por tanto, no es pasividad ni ausencia de conflictos. La paz de Jesucristo compromete a quienes creemos en Él a ser gestores de una sociedad en donde unos y otros no seamos indiferentes mutuamente, en donde practiquemos la justicia, que es como la llamaba el Papa
tan grata recordación, Pablo VI, el nuevo nombre de la paz. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía, la cena del Señor, se queja de que quienes participan en ella no han logrado superar la indiferencia de unos ante la escasez de otros. Es este el motivo que lo impulsa a explicar qué hizo Jesús en la última cena y cuál ha sido su anhelo al dejarnos el memorial de su pasión. Y al dar estas disposiciones, no los alabo, dice San Pablo, porque sus reuniones son más para el mal que para el bien. Pues ante todo oigo que al reunirse en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Cuando se reúnen en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre y otros se embriagan. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11. Este es el contexto en el cual Pablo explica la institución de la Eucaristía. Es una lástima que no siempre lo tenemos en cuenta, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Es su muerte, es su entrega de amor por nosotros, la que nos ayuda a superar los muros de separación, la que nos compromete a ser artesanos de la paz, pero no de cualquier paz, de la paz que Él nos ha traído y nos dejó. Él es nuestra paz. El gesto que nosotros hacemos en la Eucaristía antes de recibir la comunión, ese gesto de darnos la paz, de saludarnos con la paz, esa expresión del compromiso de perdón, de reconciliación, de preocupación los unos por los otros, de quienes participamos en la Eucaristía. Sin ese compromiso, el abrazo o saludo de paz no deja de ser un signo vacío, un gesto sin trascendencia de ninguna especie. Y uno se preguntará, pero el que está al lado mío yo no lo conozco. Sí, no lo conozco, pero es mi hermano. Y por eso yo le doy la paz como a un hermano. Y él me da la paz como a un hermano. Es decir, que entre los dos, así no nos conozcamos, tenemos una relación fraterna, porque todos somos hijos de Dios. Nuestros hermanos judíos y los musulmanes se saludan y se despiden deseándose siempre el don de la paz. Nosotros los cristianos en nuestra liturgia eucarística hemos conservado el mismo valor de saludo de esta expresión, y por eso el celebrante se dirige a la comunidad reunida deseándole también la paz, no cualquier paz, sino la paz del Señor, que como nos lo enseñó en la última cena, solo Él nos puede dar. Esa paz que Él transmitió a los apóstoles en la noche de la resurrección, al mostrarles sus manos y su costado, llenándoles de inmensa alegría, saludo que repitió en la aparición 8 días después, estando también el incrédulo, el apóstol Tomás. Esa paz es ante todo un don, un regalo del Señor, y como dice León Dufour, la paz, lejos de ser solamente una ausencia de guerra, es plenitud de dicha, lo que equivale a decir plenitud de alegría, teniendo presente que es el mismo Dios quien crea la paz y la hace reinar en las alturas, y Él es quien la ofrece en alianza con su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como ahora entre nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento. Y este Congreso Eucarístico tiene que llevarnos a acoger la paz del Señor para ser capaces también de hacerla llegar a nuestros hermanos, a nuestros pueblos. Él es quien la ofrece, tanto en el Antiguo Testamento como ahora a nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento. Por eso nos toca preguntarnos si en cada Eucaristía que nosotros celebramos, en la cual participamos, vivimos, sí o no, esta alianza de paz, que se sella al recibir el sacramento
de Cristo. La Eucaristía, ese sacramento que tiene que afirmar y transformar nuestros corazones, eso implica pues la vida, vivir en paz, porque el Señor es nuestra paz y Él es el que nos da la paz. El reconocimiento de la gratitud del don que recibimos, lo cual nos lleva a tener conciencia que no nos merecemos este don, el cual es solo fruto del amor de Dios, que nos amó primero y nos envió a su propio Hijo único, quien quiso quedarse con nosotros como compañía y alimento, como prenda de la vida eterna, la alegría de sentir la presencia del Señor, la realidad de su cuerpo, que como dice San Juan en su primera carta, es el que hemos visto con nuestros propios ojos y hemos contemplado en nuestra más íntima oración y que han tocado nuestras mismas manos. Es la palabra de vida, que es el Señor, y la acción de gracias por este sacramento, la Eucaristía, que fortalece nuestra vida espiritual. Nosotros reconocemos al recibir a Cristo en cada Eucaristía que Él se nos da para poder luchar contra el mal, contra toda seguridad engañosa, contra toda falsa paz. Por eso la paz que Cristo nos otorga no es la paz del mundo, es la paz que nos ha dejado, es la paz que está unida a su victoria sobre la muerte y que se nos da unida también al don del Espíritu Santo y al poder sobre el pecado, se nos da sin merecerla. Por eso siempre es gratuita la paz que nos da el Señor, y por eso aún en medio del dolor de la guerra y de las tragedias, la paz que nos da el Señor en la Eucaristía nos llena de alegría, de una profunda alegría que nos conforta. Y un testimonio personal también quisiera dar. Hemos tenido un terremoto en Colombia hace unas pocas semanas. Estuve en un pueblo, Quetamo. La iglesia se destruyó. Afortunadamente el terremoto fue en el día, hubiera sido en la noche, hubiera habido, la mitad del pueblo se destruyó. Y 10 parroquias más también sufrieron el terremoto. Yo inmediatamente estuve allí. Un párroco muy joven, con 7 u 8 meses de ordenado, pero un líder realmente que unió la comunidad. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Celebró la misa, la celebramos, inclusive había muerto con el terremoto la mamá del alcalde, pero allí en ese coliseo estaba prácticamente el pueblo, llorando por su pueblo, pero con la Eucaristía, sí, y en las palabras que yo les dije, realmente yo veía la acción del Señor, la fortaleza. Yo les decía, mire, démosle gracias al Señor, porque en este terremoto prácticamente vemos esa señora que se murió, pero no por el terremoto, sino del corazón, del susto. Y realmente, cómo la gente se unió. La mitad de las viviendas se destruyeron, se hicieron los campamentos. Mire, uno veía la solidaridad. Yo les decía, mire, esta Eucaristía nos está mostrando una vez más que todos somos hijos de Dios y hermanos, y que somos capaces de compartir en las buenas y en las malas, y que en el momento del dolor es cuando sentimos más esa presencia del amor del Señor que jamás nos abandona. Nosotros reconocemos al recibir a Cristo en cada Eucaristía que Él se nos da para poder luchar contra el mal, contra toda seguridad engañosa, contra toda paz falsa. Por eso la paz que Cristo nos otorga no es la paz del mundo, es la paz que Él nos ha dejado, es la paz que está unida a su victoria sobre la muerte y que se nos da unida también al don del Espíritu Santo, al poder y el poder sobre el pecado. Se nos da sin merecerla, por eso la paz es siempre gratuita. Y por eso aún en medio del dolor, de la guerra, de las tragedias, la paz que nos da el Señor en la Eucaristía
nos llena de alegría, de fortaleza, que nos conforta. Es la alegría que nos prepara al triunfo definitivo, que convierte cada Eucaristía que recibimos en prenda de la vida eterna. Por eso es el pan de los ángeles, el pan vivo bajado del cielo, que si uno lo recibe y come, vivirá para siempre. La paz que debemos buscar y que se nos da en la Eucaristía está unida siempre a la justicia, pero no al concepto de justicia occidental, legalista, de nuestros tribunales, sino a la justicia que es salvación, reconciliación, concordia, la que quedó sellada por la sangre derramada en la cruz, esa misma sangre que es para nosotros en la Eucaristía verdadera bebida, y que para recibirla debemos examinar nuestra conciencia, porque si lo hacemos sin discernir, nos dice San Pablo, nos debemos nuestra propia condenación. La búsqueda de la paz es una tarea de todos los días, es una tarea que motiva nuestra esperanza, es una tarea que nos la describe maravillosamente el Santo Padre Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi sobre la esperanza, como una búsqueda siempre nueva y fatigosa de rectos ordenamientos para las realidades humanas. Es una tarea de cada generación, nunca es tarde que se pueda dar por concluida. No obstante, cada generación tiene que ofrecer también su propia aportación para establecer ordenamientos convincentes de libertad y de bien, que ayuden a la generación sucesiva como orientación al recto uso de la libertad humana y den también así siempre dentro de los límites humanos una cierta garantía también por el futuro. Hasta aquí las palabras del Papa. La Eucaristía es la fuerza de la paz. Para una búsqueda de la paz así concebida se necesita la fuerza y el vigor espiritual, nacido, y es que es necesario, de la Eucaristía. Por eso, el siervo de Dios Juan Pablo II concretó esa búsqueda de paz en la construcción de la Iglesia y le dedicó a la Eucaristía, entre otros muchos documentos, dos maravillosas encíclicas. La encíclica Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía, del 17 de abril de 2003, el Jueves Santo de aquel año, y la Carta Apostólica, que Manen Obiscum Domini, quédate con nosotros, Señor, el 7 de octubre de 2004, complementada por la instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre el año de la Eucaristía del 14 de octubre del mismo año. La Eucaristía, por eso tanto el Papa como la Iglesia siempre insiste y centra la Eucaristía, porque es la Eucaristía para nosotros el alimento de nuestra fe, el que nos da la capacidad de vivir cada día haciendo lo que el Señor nos pide. Y así se santifica uno. La Eucaristía, el Concilio Vaticano proclamó en la Constitución Dogmática Lumen Gentium como fuente y culmen de toda vida cristiana. Es por eso mismo también la fuente y el culmen de la búsqueda de la paz, que está en el centro de toda nuestra vida eclesial, porque en ella se nos da el mismo autor de la paz, Jesucristo nuestro Señor, y se nos da el impulso a nuestro camino histórico poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno en sus propias tareas, que son siempre de construcción de una paz justa y estable, que garantice los derechos de cada persona y ayude a construir una sociedad más humana, más digna de la persona, en donde se revalorice el amor en la vida social, a nivel político, económico, cultural, haciendo la norma constante y suprema de la acción. La verdadera paz tiene que nacer del verdadero amor al Señor y al hermano. La vivencia de la Eucaristía es la que nos lleva en un mundo cada vez más pequeño y globalizado a trabajar más por los débiles y los pobres, como nos lo explica admirablemente San Juan Crisóstomo, y lo cito: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues cuando lo encuentras desnudo en los pobres, ni los honores aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en sufrir desnudez, porque él mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con sus palabras llevó a realidad lo que decía, afirmó también,
tuve hambre y me diste de comer. Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de mis pequeñuelos, a mí en persona lo dejaste de hacer. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego con lo que te sobre adornarás la mesa de Cristo. Con la comunión eucarística la Iglesia nos lo recuerda Juan Pablo II, consolida también su unidad como cuerpo de Cristo, unidad que solo se da en la paz, porque la paz es uno de los vínculos más fuertes de la comunión. Por eso la liturgia eucarística considera el gesto del saludo de la paz como previo y necesario para recibir la Eucaristía, la comunión. Nuestros hermanos del camino neocatecumenal lo colocan siguiendo las más antiguas tradiciones al finalizar la liturgia de la palabra, como en buena hora lo ha aconsejado la 11ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que celebramos del 2 al 23 de octubre de 2005, para cerrar el año de la Eucaristía, periodo que se había iniciado precisamente en el anterior Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Guadalajara, en México. No podemos olvidar que la Eucaristía es al mismo tiempo fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión, manifestación que se da en la paz del Señor. Por eso el gesto de saludo de paz previo a recibir la comunión tiene toda su fuerza, ya que une litúrgicamente el compromiso de la paz con el misterio de la presencia del Señor en la Eucaristía. El compartir eucarístico implica, por lo tanto, en cuanto a búsqueda de la paz, el compromiso de luchar contra la penuria y el hambre en el mundo, situación que en estos días se ha hecho particularmente aguda, como lo ha puesto de presente la reciente reunión sobre la seguridad alimentaria de la FAO en Roma, iniciada el pasado 3 de junio. Para nosotros, ese compartir en América, siguiendo el espíritu de la exhortación apostólica Iglesia en América, nos plantea el hambre en nuestro continente, con una clara conciencia de la solidaridad continental, fruto de la comunión eucarística con el Señor y con los hermanos. Esta necesidad de compartir el pan material como signo de paz del compartir el pan eucarístico se hace especialmente agudo en la situación de Haití, nación que tiene vínculos históricos y lingüísticos con Quebec, en donde estamos, y con nosotros los hispanos, por estar situados en nuestra área del Caribe. Esto nos debe llevar a comprometernos a luchar especialmente para que nuestros hermanos haitianos tengan el pan eucarístico y el pan material como condición y garantía fundamental de su proceso de paz. Las palabras del apóstol Santiago condenando la discriminación del pobre en nuestra vivencia eucarística deben resonar también hoy en nuestros corazones. Asimismo, el compartir eucarístico también implica que luchemos contra toda forma de violencia y detengamos el espiral de la violencia que azota a nuestros pueblos, porque siempre debemos recordar a Pablo VI en su homilía en la Eucaristía el Día del Desarrollo, el 23 de agosto de 1968, en el 39º Congreso Eucarístico Internacional que se celebró precisamente en Bogotá, hace ya 40 años, cuando proféticamente manifestó: debemos decía el Papa Pablo VI, debemos decir y reafirmar que la violencia no es evangélica ni cristiana. Hace un poco más de un año la Iglesia que peregrina en América Latina, con la presencia fraternal de la Iglesia como la del Canadá, reunió en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el Santuario de Aparecida en Brasil, y descubrió la multifacética realidad de la violencia que nos azota, frente a la cual tenemos que luchar para hacer creíble nuestro compromiso eucarístico con la paz. Aún más, el compartir eucarístico en búsqueda de la paz implica luchar contra la falta de libertad, lo cual se enraiza más con la más pura tradición eucarística
que parte de la institución de la Eucaristía dentro del marco de la celebración de la Pascua judía el Jueves Santo. Pascua memorial de la liberación de la esclavitud, perspectiva que los cristianos siempre hemos asumido para acercarnos más al misterio eucarístico. Conclusión. Con razón, Benedicto XVI, en su exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, con la cual hace el balance de la 11ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada del 2 al 23 de octubre de 2005, nos resume admirablemente nuestro tema de reflexión cuando nos dice: la Eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz. Esta dimensión del misterio eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera específica con el rito de la paz. Se trata indudablemente de un signo de gran valor. En nuestro tiempo tan lleno de conflictos, este gesto adquiere también desde el punto de vista de la sensibilidad común un relieve especial, ya que la Iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios el don de la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. La paz es ciertamente un anhelo irreprimible en el corazón de cada uno de nosotros. La Iglesia se hace portavoz de la petición de paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena voluntad y dirigiéndola a aquel que es nuestra paz y que puede pacificar a los pueblos e individuos aun cuando fracasan las iniciativas humanas. Por ello se comprende la intensidad con que se vive frecuentemente el rito de la paz en la celebración litúrgica. Que Nuestra Señora, la Madre de la Iglesia, por ser la Madre del Señor, ella, Nuestra Señora de la Paz, alcance para nuestros pueblos la paz que todos nosotros anhelamos. Señor Jesucristo, haz que seamos instrumentos de tu paz, que donde haya odio sembremos amor, donde haya ofensas, perdón, donde haya discordias, construyamos la paz. Oh Divino Maestro, tú nos enseñaste que quienes trabajan por la paz son llamados hijos de Dios, que con constancia establezcamos la justicia y la verdad como fundamento de la paz firme y duradera. Señor, tú nos ofreces la paz como un don y como una tarea que tenemos que realizar con tu ayuda. Concédenos la gracia de acoger tu paz. Ayúdanos a tener actitudes de paz, que nuestras palabras sean de paz, que realicemos obras de paz y que construyamos la paz que nuestros pueblos y el mundo necesitan. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente el abrazo de